Pues sabés que desde que vivo acá, bueno, en realidad desde que conozco este lugar hace muchos años, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, acá estás muy cerca del yuyerío. ¿Qué es el yuyerío? Y alguna cuestión que tiene relación con tomar algún té de algunos yuyos que de alguna manera te preservan algunos organitos o te ayudan a estar un poco mejor, sin exagerar todo esto y volverse un fanático, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde hace muchos años tomo un té de bardana, altamisa, carqueja y eucaliptus, me lo hago todas las mañanas y un litrito y medio por día tomo, pero desde hace muchos años. A veces hago una combineta con lo que llaman tintura madre, ¿no? Que es una especie de agarrar yuyos, meterlos en alcohol, dejar que se arme esa tintura y después tomar esa tintura madre. Hay un yuyo que se llama ginkgo biloba y yo siempre hago el mismo chiste tonto de decir que sirve para la memoria y no me acuerdo para cuántas cosas más, ¿no? Pero yo lo tomo todos los días religiosamente. Pero esto es como preservar o mantener una memoria que yo podría decir que es la memoria biológica, ¿no? Que es la memoria del funcionamiento neuronal, el cilindro eje, axón, la mielina, etcétera. Pero hay otra memoria, me parece, ¿no? Que es la memoria emotiva, que es la memoria social, ¿no? La memoria que tenemos en conjunto. Y esto me lleva derecho viejo a pensarnos como argentinos, ya no sé si sudamericanos o qué, pero como argentinos perdemos la memoria con una facilidad extraordinaria, ¿no? Y más de aquellas cosas que o nos duelen o nos traen feos recuerdos, entonces rechazamos, no recordamos. Por eso existen algunas organizaciones que están empeñadas todo el tiempo en recordarnos cuestiones para no olvidar, para no tropezar nuevamente con la misma piedra, etc. Pero de esta memoria sociológica quiero hablar con quien sabe. Ahí está Daniel Feierstein. ¿Estás por ahí, Daniel? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo Bueno, va? ¿cómo va? Bueno, a ver cómo encaramos esto de la memoria, o si querés, lo podemos encarar desde el lado de los olvidos también. Sí, está linda tu introducción por esto, porque paradójicamente hay puntos de contacto entre esa memoria individual y la memoria social, son Sí. distintas, funcionan distintas, pero tienen puntos de contacto. Y uno que se me ocurría es que en los dos casos, eh, la memoria se puede sostener cuando se actualiza. La Ah, memoria es una capacidad para utilizar el pasado en el presente. mira, Entonces, sí. no es cierto que todo lo que nos pasa queda grabado, si no seríamos, hay un cuento hermoso de Borges, de Funes el Memorioso, Eso, que sí. para recordar todo lo que le pasó necesita el mismo tiempo y se vuelve totalmente disfuncional, digamos, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, nosotros recordamos aquello que vamos actualizando, aquello que sentimos que tiene vinculación con el presente. Sí. Y entonces una buena pregunta para el momento actual, porque yo tengo una preocupación similar hace un tiempo ya de algunos hechos que en Argentina pareciéramos haber olvidado. Ujú, Y la pregunta es, ¿por qué nadie los puso sobre la mesa los últimos 20 o 25 años? ¿Sí? Se me mm, ocurre que algo que pasó a partir de, o diría después del 2001, sí. es que el 80 y el 90 quedaron borrados de la memoria. Pero no es que quedó borrado todo lo que nos pasó, los Ujú, 80 y los 90, porque los 70 mm, han tenido mucha visibilidad. Quizás los 70 quedaron borrados en los 90, pero sí, después sí. han aparecido y se ha hablado mucho y han estado sobre la mesa. Y entonces lo que quedó borrado, y quizás es una buena pregunta para que charlemos las hipótesis de por qué, Ujú, es que los 80 y los 90 y en particular los 90 sí. han quedado ausentes de la discusión pública, ¿no? Y Ajá. entonces,
claro, para quien nació después, si nadie habla de eso, es imposible que recuerden algo que no vivieron claro. y de lo que nadie les habló, ¿no? Porque Ujú. esta memoria social se construye en esta transmisión que requiere que alguien hable del tema. Es decir, que nos haría falta algunas organizaciones que estén en este momento tratando de recordar y poner nuevamente en vigencia las memorias de 80 y 90, porque hay esfuerzos para los 70 y los 60 también, pero 80 y 90, como vos decís, no. Y si no existen esas organizaciones, ¿qué hacemos? ¿Olvidamos? Sí, no necesariamente organizaciones nuevas, sino Sí, incluso llama la atención las que existen, digamos, sí, ¿no? sí. Porque Mm. no sacan el tema. Y a mí me parece que uno de los elementos, porque esto pasó con los 70 en los 90, digamos, que Sí. es, hay momentos de nuestra historia que salen de la discusión pública porque para mucha gente les son incómodos. Ok. Entonces, Sí. mejor no hablar. ¿Sí? Esto es, a ver, creo que claramente ocurre y cobra mucha gravedad hoy Mm. políticamente, ocurre con los 90 porque cuando se arma el discurso después del 2001 y surge el kirchnerismo y aparece esa conexión entre el 2003 y los 70, ¿sí? Con Ajá, la idea sí, de sí. somos los hijos de las madres Mm, o ujú. las luchas de los compañeros de los 70 van a poder tener alguna posibilidad de reconocimiento y todo lo cual fue cierto y fue muy valioso. Muchos de los que participaban de ese proceso no habían estado en las luchas de los 80 y los 90 Ajá, contra la impunidad, claro, en la búsqueda de recuperación de esa identidad. Y es más, no solo no habían estado ahí, sino que en muchos casos habían estado en los 90 en el menemismo. claro, claro, Con claro. lo cual habían Ujú. estado del lado del neoliberalismo, Sí. de las privatizaciones e incluso de la idea de la reconciliación de la Ujú. sociedad argentina por lo que pasó en los 70. Y no puede ser, Entonces, Daniel, no puede ser que nos hayamos privado del análisis, la crítica y la discusión de los 80 y los 90, porque como ya había vuelto la democracia, digamos, no vale la pena, ¿no? Arañar cuestiones, porque en realidad estuvimos mucho peor antes del 82. Digo, no puede ser que a propósito hayamos soslayado alguna problemática de los 80 y los 90 porque no vale la pena meterse con la democracia, ya demasiado tenemos. puede ser también, sí, por eso estoy diciendo que efectivamente tiene que haber motivos siempre, nunca ocurre por casualidad, tiene Claro. que haber motivos que expliquen Mm, por qué la mayoría de las narrativas se saltan 20 ahí años, ¿sí? está. Porque en verdad Mm, a nadie le gustaba demasiado, por eso yo te lo digo desde el campo de algunas organizaciones de derechos humanos, porque mm, es el que conozco más, sí. y digo, bueno, a las cuales organizaciones que sí habían estado en esa lucha, pero claro, no al lado políticamente de quienes aparecían después, Sí. pero también, como decís, puede interpelar a mucha otra gente, no Mm, solamente a ese campo, que veía esto, qué pasó con las ilusiones generadas en el alfonsinismo, con la idea de que con claro. la democracia se come, se cura y se educa, Sí, sí. y encontrarse con que ninguna de las tres esperanzas había Claro, ocurrido, claro. qué pasó Mm, con justamente la imposibilidad de realizar el proceso de juzgamiento, la impunidad que vino luego, qué mm, pasó incluso con mucha gente que en los 90 termina como dedicándose a ver si puede hacer dinero sí. y abandonando muchos de sus sueños de justicia social Mm, o de luchar por un mundo mejor. Entonces, era un momento que muchos sectores de nuestra sociedad decidieron que era mejor olvidar, pero lo loco, esto es cómo la historia nos vuelve a traer lo loco, es que claro, hace muy poquito aparece de pronto mm, una fuerza política, un conjunto de discursos que reivindican
estos años que enfrentamos, Sí. que terminaron condenados por la gran mayoría de la sociedad argentina, que Mm. condujeron a ese punto de llegada de todo un proceso de lucha que fue el 2001. Y claro, ante la gente joven aparece como algo posible de decir, Mm. porque como nadie habla hace 20 años o más de Sí. esos años, Sí. que alguien diga fueron los mejores años de la Argentina, Ujú. eh, Mm. aparece como algo bueno. ¿Y por qué nadie habla de esos años si Claro. fueron los mejores años de la Claro, Argentina? claro, claro. Bueno, ¿y cómo se construye nuevamente una memoria social? ¿Es posible o una vez que el cuerpo social decide olvidar algo, listo, ya pasó? No, yo creo que es posible. Lo que pasa es que necesitamos que emerjan algunas de esas voces que fueron protagonistas de esos años, ¿no? Y Ah, ok, entonces ok. hay algunas que, como te decía, yo me puedo explicar por qué Sí. de pronto no contaron sus historias, Ujú. y hay otras que por ahí no me lo puedo explicar y sería bueno que Cl- pudieran claro. ponerla sobre la mesa. Creo que también jugó un tercer elemento, ¿viste? Yo te decía uno, vos me decías otro, ahora se me ocurre un tercero y que Mm. se vincula con lo que vos decías, pero de otra manera, que es que aparecen como tan heroicas las luchas de los 70 porque se jugaba la vida, Sí, porque sí. era la cuestión esta del todo nada, parece Mm. emular la consigna de Bullrich hoy, pero Claro. era como se vivía quizás en los 70 Mm. esta lucha por un mundo mejor, que las luchas de los 80 y 90 parece como que fueran Eso de es. segundo grado, Eso digamos, ¿no? es. Muy Porque bien, muy bien. eran luchas en las Mm. que, salvo alguna excepción, digamos, o algún fogonazo de un momento represivo, nadie sentía que se estaba jugando la vida en esas luchas que no Claro, dejaban de ser de todos claro. modos fundamentales. Sí. Entonces hay como una minimización también en esa cosa Mm. heroica de la lucha de los 70, que las luchas fueran un conjunto de manifestaciones, el enfrentamiento, rodear una guarnición militar que se alzó contra el régimen democrático, o llevar a cabo un piquete Sí. para Mm. demostrar que no soportamos más el nivel de destrucción del aparato productivo que Eso. generaba el menemismo, Sí. parece que fuera poco, que no valdría la pena Eso es. tomarse el Sí, trabajo sí, de sí. contar. Es esto de, ¿para qué te voy a contar esa pavada, Claro, digamos, ¿no? claro, Al claro. lado de estas cosas heroicas, Claro. sí, no sé, de estos hechos Ujú. más armados, más, o por lo menos con otra imaginería que aparecerían en los relatos de los 70 o incluso de Sí. los 60. Te escuché no hace mucho y lo he usado, dando el copyright correspondiente, claro. Decir que aquellos relatos que no fueron contados durante mucho tiempo suelen estar más intactos o ser más fidedignos con lo que realmente sucedió, si es que algo realmente sucedió y no es un invento. Pero digo, aquellos relatos que fueron transmigrando todo el tiempo y contándose y agregándose cosas y sacándole cosas, en realidad terminan siendo un pálido reflejo de lo que sucedió y que es mucho mejor escuchar de vivo verbo un relato que nunca fue dicho, ¿no? Y que esto que dijiste me gustó porque lo relaciono hasta con cuestiones personales, ¿no? Hechos que yo he contado tantas veces que ya no sé qué carajo sucedió en realidad, ¿no? Si simplemente tengo el hecho recontado, pero varias veces. ¿Qué pasa con los relatos de los 70 hoy en día? Que los hemos gastado, digamos, que los hemos transformado tanto que en realidad por ahí podemos no saber bien qué sucedió. Pasa exactamente así, tal cual. En este sentido, uno cuando los va contando una y otra vez, eh, Edelman era un autor, un neurocientífico que decía algo hermoso, que es que la memoria es como un glaciar que se funde y se vuelve a construir cada vez que recurrimos a él, con lo cual Sí, se construye siempre desde la última vez que lo recordamos. Entonces, eso.
si lo recordamos muchas veces, hizo tanto ida y vuelta y uno le agrega cosas, le saca cosas, porque Sí. además todos queremos darle algo que sea Muy, más interesante para ser muy contado, y bien, es cierto muy bien. que con los 70 ha ocurrido esto tanto que hay tanta alteración y tanto ida y vuelta y Sí, tanto fundirse y volverse a congelar otra vez, que es difícil saber de esas narraciones qué es cierto y qué es imaginación, digamos, ¿no? claro, Cuánto está claro. adornado Sí. y cuánto fue real. Mm. Y es muy bueno lo que decís para lo que charlábamos los 80 y los 90, porque como son historias que no se han contado mucho, Ajá, eh, si alguien saliera a preguntar, muy bien. creo, incluso para tratar de pensar nosotros mismos, que los dos hemos vivido esos años, ¿no? Sí, Me sí, parece que sería rico porque son cosas que uno no ha contado demasiado, eso porque es. nadie estaba muy interesado en escucharlas, tampoco uno Ajá. mismo no estaba interesado en contarlas, Mm, y nadie estaba muy interesado en escucharlas. Entonces me parece que es un buen momento. Y mira, pasó algo así, lo que pasa es que fue un momento que dejamos pasar, mm. porque cuando aparece la película Argentina 1985, Sí, el efecto que produjo, por lo menos vos me dirás si pasó algo parecido o no por allá, pero el efecto que produjo tanto en mis estudiantes como en mis hijos, ujú, era que al salir de verla, salían repletos de preguntas. claro. Justamente Mm, como era un momento que no se trabajó mucho, muy bien. repletos de preguntas, no solo del 85 o del 84, Sino para atrás. sino también para adelante. ¿Qué Ajá, pasó después? Porque la película termina sí, con esa condena, pero eso es en el 85. Entonces, claro, ellos piensan como la historia que ellos conocen es a partir del 2001, sí. dicen, ¿y después qué pasó? Ah, claro. Digamos, Ah, ¿no? claro. ¿Cómo Sí, sí, siguió sí, sí, ese sí. clima, Sí. esa lógica? Y mucho interés, ¿no? Y entonces, ¿y este qué hizo? Y el otro, y Alfonsín, ¿qué Claro, tal porque cosa? en Y el lo mismo, entre el 85 y el 2000 hay 15 años. Y esto es lo tal que vos cual. decís, que en esos 15 años no se relató nada, no se contó. Nada, nada. Ah, Parece que mm, no se entiende muy bien cómo fue lo de la impunidad, porque sí, se habla de las leyes de impunidad, y las sí, leyes de impunidad. ¿Y cómo no es que hubo un juicio a la Junta? ¿Y entonces cómo fue? Esto, muchas preguntas aparecían, ¿no ah, había impunidad? ¿Y cómo claro, hicieron este juicio? sí, ¿Y sí. cómo se sentían en ese Qué momento? El bueno, tema qué de, bueno. porque está bien reproducido el clima, ¿no? Los atentados, Sí, una bomba, toda esta, que no era el mismo clima que cuando se reabren los juicios en el eso dos mil es, cinco eso ¿no? es. Entonces era un clima muy distinto al de los 80, y toda esa, ese momento de alzamientos militares, de respuesta civil, de que incluso va a llegar hasta el principio del Mira, menemismo, la represión al claro, alzamiento en patricios que claro. viene de la mano de los indultos. Toda esa historia está Mm, poco contada, ujú, y creo que es muy importante porque, claro, uno supone que como la vivió, que era un poco parte de tu pregunta, uno supone que como la vivió está ahí y que el problema es que muy la bien, gente se olvida. muy bien. Y es uno el que se olvida que hay un montón de gente que no la vivió. O Eso sea, que es. no todos Claro, vivieron lo que hemos vivido, que hay claro, gente que nació después o claro. era muy chiquita, Sí, digamos, ¿no? sí. Y pasaron muchos Encima con años. la comparación de la falta de importancia de lo sucedido en el 80 y el 90 respecto de los 70 y 60, otra vez se opaca el recuerdo ese. No solo no se cuenta, sino que tampoco parecería no tener demasiado interés, Tal ¿no? cual, porque es esto que te decía, ¿para qué te voy a contar esa pavada? ¿No? Es Claro, esto claro, claro. vamos a lo interesante. Sí, Esto es, ok. por eso la generación que está complicada es la mía, y que creo que puede ser interesante que la pueda contar, porque los que son más grandes, me Mm, parece que están en esta cosa de pudiéndote contar cosas tan heroicas, ¿para qué? gloriosas Sí, e sí. Sí, interesantes muy como la de bien. los 70. Muy ¿Para qué bien. te voy a contar la pavada que Mm, vino después, digamos, ¿no? Y los que son más chicos no lo vivieron, está entonces bueno. sería más esa generación mía, que sería la que está ahí en los 50 y algo, Sí, que diría, bueno, lo vivió, no vivió los 70 porque éramos muy chiquitos, claro, claro, pero claro, en claro. muchos casos esa generación mía quedó más capturada por lo que vino después Qué del bárbaro, 2001, qué bárbaro. y entonces tampoco puede
volver mucho a decir, bueno, pero Sí, y cuando yo era más joven, ¿qué sí. fue pasando? Ujú. Es interesante porque de pronto uno podría pensar que a otras generaciones quizás le pasó con los 50, ¿no? Que Claro, también han sido claro, bastante claro, borrados claro, de la claro. memoria colectiva, la primera Mm, parte de los 60. Pero bueno, es sí, esto como la memoria social no valora igual todos los muy momentos, bien. ¿no? Gracias, Dani. Te mando abrazo grande. No, por favor, un abrazo a vos, Quique. Chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuché? ¿Y dónde vas a escuchar a Daniel Feierstein? En el desconcierto.